Libro Creciendo en Santidad. El papel que juega Dios y el papel que juegas tú. Por Arcis Sproul. Capítulo 6. La prioridad del amor. ¿Te han espetado alguna vez algo poco amable o han dicho algo incierto sobre ti en público? Lo más probable es que todos hayamos tenido experiencias como estas. Pueden ser dolorosas de soportar. Pero la pregunta de la que me quiero ocupar en este capítulo es, ¿cómo respondemos cuando se nos trata de esta forma? Jonathan Edwards es el autor de uno de los mejores clásicos jamás escritos sobre la virtud y el fruto del amor espiritual en la vida cristiana. El libro se titula El amor y sus frutos. Si no has tenido nunca la oportunidad de leerlo, busca un ejemplar y léelo. Ciertamente es de obligada lectura para todos nosotros. El libro contiene un capítulo sobre cómo el amor soporta el daño y el dolor personal. Y quiero citar algunas frases. Los hombres cuyo espíritu se caldea, se enfurece y crece el resentimiento cuando se le hace daño, actúan como si pensaran que les ha sucedido algo extraño. Sin embargo, son muy necios al pensar de este modo, porque no solo no es raro, sino que cabe esperarlo en un mundo como este. Por consiguiente, no se comportan con sabiduría al permitir que su espíritu se vea perturbado por los agravios que sufren. El espíritu de la paciencia y la mansedumbre cristiana a la hora de padecer daño es una marca de la verdadera grandeza del alma. Demuestra una naturaleza genuina y noble y una magnitud real del espíritu para mantener la calma del alma en medio de las ofensas y del mal. Edwards quiere llegar aquí a la idea de que el cristiano tiene que mantener sus ojos centrados en Dios y en su relación con Él. Nada que otra persona pueda hacernos puede dañar otra cosa que no sea nuestro placer mundano. Una persona puede hacernos daño físico, puede robarnos el dinero, puede destruir nuestra reputación. Todo esto guarda relación con las preocupaciones y los placeres de este mundo. Pero tenemos una herencia reservada en los cielos. Primera de Pedro 1:4. Un tesoro nos guarda donde nadie puede robarlo y donde nadie puede hacer que se oxide o se corroa. Mateo 6:20. El Señor mismo lo conserva y lo protege y garantiza esta herencia futura. Edwards no nos insta en esta cita a algo extraordinario. Todos somos llamados a soportar nuestros agravios, nuestra tristeza y nuestro dolor en los insultos que recibimos con paciencia, amor, amabilidad y longanimidad. Mateo 5:11 y 1 de Pedro 4:14. Esto se nos exige a todos nosotros, porque forma parte integrante de la vida cristiana. Se nos llama a imitar a Cristo, 1 Corintios 11:1. No somos Cristo, pero conforme somos santificados, estamos siendo moldeados a su imagen. Nos esforzamos por vivir como Él vivió. En el entorno mismo de su pasión y su crucifixión, Jesús oró pidiendo el perdón para los que lo atacaron. Él no tenía pecado, y cada cargo levantado contra Cristo era falso. No todas las cosas de las que se nos acusan son falsas. No podemos afirmar, nadie debería criticarme, porque estoy por encima de toda crítica. Aun cuando las detracciones en nuestra contra sean válidas, nos enojamos, nos sentimos heridos y nos amargamos. Jesús era paciente, amable y bondadoso. Ni una sola vez buscó vengarse, porque Él es perfecto, por supuesto. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. No alcanzaremos el mismo grado de virtud de Jesús en este mundo, pero debemos mostrar que somos semejantes a Cristo. Debemos manifestar el mismo espíritu que había en Él.
Jesús nos ha dado el Espíritu Santo y ahora nos llama a nutrir y cultivar el fruto del Espíritu. Con anterioridad he señalado que la mayoría de nosotros, por decir no todos, experimentamos esta clase de luchas. Anhelamos tanto que Dios nos resarza que deseamos que castigue a otras personas. Queremos que haga caer venganza sobre nuestros adversarios. Lo que deberíamos pedir en su lugar es: Señor, ayúdame en esta experiencia a aprender de ti y concentrar mi atención donde debe estar. Quiero satisfacerme con tu gloria para que no busque mi contentamiento en verme justificado a los ojos de los demás. Si esta tentación ha demostrado ser un reto, quiero alentarte con estas palabras de Génesis 15:1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Sé que estas palabras iban dirigidas a Abraham y no a nosotros, pero declaran algo de cómo se relaciona Dios con su pueblo. Ora tú estas palabras a Dios. Oh Señor, te ruego que seas mi escudo. Necesitamos protección cuando nos sentimos vulnerables, cuando las flechas de Satanás vienen hacia nosotros. Necesitamos que Dios sea nuestro escudo. Piensa por un momento cuánto nos ha protegido Él y luego sigue clamando a Él. A continuación, considera el resto de este versículo. Tu galardón será sobremanera grande. Esto es lo que Jesús nos indica en el Nuevo Testamento. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, versículos 11 al 12. Ya hemos recibido la dádiva mayor que un ser humano podría poseer. Todas las riquezas contenidas en el Evangelio de Cristo son nuestras. No es difícil ser paciente y amable, amoroso y paciente, si fijamos los ojos en Dios. Él es nuestro escudo. La recompensa que nos ha dado es muy grande y tiene mucho más para nosotros en la era venidera. Efesios 2:7. Cuando otros pecan contra nosotros, Dios insta a una respuesta radical porque nuestra recompensa es radical. Y cito: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Piensa en el pecado que está en nosotros y que Cristo ha cubierto con su sangre. Esa gozosa realidad nos capacita para cubrir también los pecados de nuestros hermanos y hermanas. No en el sentido de mentir o engañar. No es esa clase de encubrimiento, sino en el sentido de soportarlos por gracia con una actitud de amor. Podemos llevar con alegría y paciencia los pecados de los demás por la inmensa gracia y paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Un amor paciente. No es por accidente que el primer fruto mencionado en la lista proporcionada en Gálatas 5, 22 al 23 sea el amor. En otros lugares, Pablo hace una exposición extremadamente profunda de la naturaleza del amor cristiano. En sondeos realizados entre creyentes cristianos, ¿sabes cuál suele ser el capítulo favorito de la Biblia? El eterno capítulo favorito es 1 Corintios 13. Oímos cómo se lee en las bodas, lo vemos en la letra de cánticos e himnos populares cristianos. La elocuencia literaria de 1 Corintios 13 es tan magnífica y hermosa que podemos caer en una trampa. La belleza de este capítulo consigue entusiasmarnos. Nos familiarizamos demasiado con el texto y pasamos por alto el mensaje. Pablo no está escribiendo una rapsodia de amor romántico. En su lugar, Dios mismo está describiendo, a través del apóstol, cómo se supone que debe verse el amor cristiano. Pablo inicia este capítulo diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas,
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. La metáfora que el autor usa aquí es interesante y relevante. Admiramos y apreciamos grandemente el discurso elocuente. Amontonamos recompensas y gritamos ¡bravo! A aquellos que han dominado esta actividad singularmente difícil. Tenemos en alta estima a aquellos que se expresan particularmente bien. Cuando hipnotizan a su audiencia con dinamismo, damos por sentada la grandeza en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, Pablo aclara que tu elocuencia puede trascender en su majestad y, no obstante, carecer de amor. En lugar de una hermosa música, este tipo de discurso es ruido a los oídos de Dios, si no va acompañada de esta virtud cristiana del amor. Pablo prosigue, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. Pablo está hablando de tener dones, pero no del fruto. Diserta sobre las capacidades que recibimos de Dios. No tenemos mérito intrínseco alguno para reclamarlas. Por tanto, se puede poseer gran conocimiento y educación y saltarse la virtud principal de la vida cristiana, que es el amor. Con toda probabilidad, Pablo era el judío más educado cuando se escribió esta carta. Con 21 años ya tenía el equivalente a 2 doctorados. Era un hombre de prodigioso conocimiento. Era un gran teólogo, tan solo superado por Jesús, y entendió que sin amor toda esta sapiencia era inútil. Para que quede claro, Pablo no menosprecia la elocuencia, ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni la fe. Todas estas cosas son buenas e importantes. Pero si cualquiera de estas cosas está presente sin amor, no sirve de nada. No hay provecho en ella. Sin el amor no somos nada. Pablo continúa, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. Una forma fácil de conseguir la admiración de las personas es comprándolas. Si se nos conoce por ser magnánimos en nuestra caridad, si dotamos el ala de un hospital, construimos una iglesia o diezmamos, ¿qué declara Pablo? Que puedo hacer todo esto sin amor. Por tanto, este tipo de donativos benéficos sin amor no son de provecho alguno. Pablo habla con extremada franqueza cuando afirma: si entrego mi cuerpo para ser quemado, si me convierto en un mártir por la fe, incluso esto es posible hacerlo sin amor. Puedo hacerlo por engrandecimiento propio, puedo hacerlo porque quiera ser un héroe. Si actúo sin amor, ¿de qué sirve? De nada. Todo lo que Pablo ha declarado hasta este momento es realmente introductorio a su exposición. Nos está indicando desde el principio la inmensa importancia de tener amor en la vida cristiana. Por otra parte, este es el primero de los frutos del Espíritu. En un sentido, todos los demás no son más que una manifestación externa de la realidad y de la presencia del amor auténtico. Si tienes este amor genuino, también serán puros tu paz, tu gozo, etc. El resto de los frutos son consecuencias manifiestas del verdadero amor cristiano. Por esta razón, el apóstol coloca el énfasis aquí. Muchas veces escribió que el amor cumple la ley. Romanos 13:10, Gálatas 5:14. El amor es el poder impulsor subyacente a toda justicia. Toda virtud fluye en el amor. Este amor por los demás crece del amor hacia Dios. Jesús mismo enseñó que los 2 mandamientos más importantes son:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículos 37 y 39. Es imposible amar a Dios con todo tu corazón y odiar a tu prójimo. Primera de Juan 4:20. Son cosas incompatibles. Nuestras relaciones horizontales con las personas fluyen de nuestra relación vertical con Dios. En el núcleo central de la ética cristiana, en el corazón mismo de la santificación, se encuentra el cultivo y el desarrollo del fruto del amor. Pablo está demostrando la importancia de su función y el lugar donde encaja en la vida cristiana. Además, en 1 Corintios 13, provee la exposición de lo que es el amor. Primero, explica su extraordinaria importancia. Ahora bien, responde a estas preguntas. ¿Qué aspecto tiene el amor genuino? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se manifiesta? Pablo no deja que imaginemos las respuestas. Esto es lo primero que afirma al respecto. El amor es sufrido, es benigno. 1 Corintios 13:4. Alguna versión lo traduce: el amor tiene paciencia, como la Reina Valera actual de 2015. ¿Adviertes el vínculo aquí con el fruto del Espíritu, en especial con el de la paciencia? Pablo está enlazando con claridad la presencia del amor con la de otro fruto del Espíritu. Y lo primero que señala sobre el amor es que es sufrido. ¿Qué significa esto? Podemos empezar diciendo, ciertamente, que no alude a un breve tiempo. En su lugar, indica que la primera vez que alguien te ofende o te hace daño, no le rechazas. ¿Has notado cómo en nuestras relaciones somos mucho más pacientes con unas personas que con otras? Si un amigo nuestro de mucho tiempo actúa de forma que nos irrita o nos molesta, ¿cómo solemos gestionarlo? Esto es típico de Francisco. Él es así. Somos colegas, somos uña y carne. Todo el mundo se equivoca. Todos somos humanos. Empezamos haciendo todo tipo de concesiones. Sin embargo, si otra persona se comporta exactamente del mismo modo al conocerle por primera vez, podríamos replicar: no quiero tener amistad con esta persona. No nos gusta la gente así, porque nos incomoda esa clase de rasgo de personalidad. En nuestros hijos toleramos cosas que no soportamos en los hijos de otros. En el matrimonio deberíamos soportar cosas como marido y mujer que no permitimos fuera de este vínculo. Tenemos un compromiso. Estamos unidos en una unión sagrada, un pacto de amor. El verdadero amor es sufrido. En ocasiones sentimos la tentación de llevar un registro. La primera vez que me ofendas contaré 1, con la vez siguiente serán 2, y a la tercera se acabó. Pero si tu amor es sufrido, seguirás amando y aguantando, aunque llegues al golpe 77. ¿Por qué se manifestaría el amor cristiano en esta clase de paciente fidelidad? El amor humano puede ser sufrido por motivaciones políticas, por indiferencias o por alguna otra razón carnal. En el ámbito cristiano, la virtud de ser paciente imita a Cristo, quien a su vez imita a Dios. Es la característica divina principal. ¿Con cuánta frecuencia habla Dios de ser lento para la ira y paciente con las personas duras y tercas? Si eres cristiano, permíteme preguntarte, ¿cuánto tiempo soportó Dios tu incredulidad antes de que fueras redimido? ¿Cuánto sigue aguantando tu pecado remanente? De no ser por el paciente amor de Dios, todos pereceríamos. Si Él nos tratara con la misma impaciencia con la que actuamos con las demás personas, pereceríamos en el infierno.
Dios te está llamando la atención. Mira, yo he sido amoroso contigo. He soportado tu desobediencia, tu blasfemia y tu pecado durante toda tu vida. Y sigo amándote. Sigo siendo bondadoso contigo. Sigo siendo bueno para contigo. Y sigo preocupándome por ti. Así es Dios. Es un Dios paciente. Y así manifiesta su amor. Él muestra su amor mediante su paciencia. Y no es de breve duración. Existe un sentido en el que Dios no puede perder su felicidad, su gozo o su alegría, por aquello que hacemos o por lo que descuidamos. Por tanto, no podemos hacerle sufrir en última instancia. No obstante, este término se usa de manera significativa respecto a él. Podemos entristecer al Espíritu Santo, Efesios 4:30, y apagarlo, 1 Tesalonicenses 5:19. De igual manera, no solo se nos llama a ser pacientes hasta lo sumo, sino a sufrir en la misma medida. No se trata de ser simplemente pacientes con los pecados y los defectos de los demás siempre y cuando no nos provoquen dolor. Ser paciente significa que amamos aun cuando estamos experimentando daño y dolor, cuando estamos sufriendo. Se nos ha llamado a sufrir. 1 de Pedro 2:21. Esta clase de amor es tan poderoso porque imita a Dios y recibe de Él su poder. Cuando los cristianos reflejan con fidelidad el carácter divino, el mundo lo nota. Sabe que somos suyos cuando nos amamos los unos a los otros. Juan 13:35. El fruto de la amorosa benignidad. En 1 Corintios 13:4, Pablo describe: el amor es sufrido, es benigno. Extraña combinación esta de palabras. Observa cómo Pablo empareja la paciencia con otro fruto del Espíritu, la benignidad, porque van juntas. Una cosa es soportar de forma pasiva el agravio o la hostilidad de los demás. Podemos aguantarlos y a la vez ser hostiles, buscar venganza o soltar una respuesta áspera. Esto no es lo que la Biblia quiere decir con ser sufrido. En su lugar, Pablo nos insta a responder con paciencia y benignidad. ¿Cómo describirías a las personas que son benignas? No son groseras, no son malas, tienen un corazón generoso, afectuoso y se preocupan por los demás. Son sensibles y tiernas con los demás. Mirando mi vida en retrospectiva, pienso en mi padre, que era un individuo muy fuerte. Había en él cierta agresividad y valentía. Sin embargo, lo que más destacaba en él era la mayor generosidad que jamás conocí, y era benigno. Mi padre me llevó a pensar: ¿cómo combinas la fuerza con la benignidad? ¿El poder con la suavidad? Sin embargo, eso es lo que Dios hace, porque así es Él precisamente. Cuanto más poderoso seas, más fácil te resulta ser benigno. No te sentirás amenazado ni tendrás necesidad de tomar represalias contra las personas siendo malo o duro con ellas. Mi Padre terrenal me demostró, pues, a mí la benignidad de Dios. Él me reprendía y me amonestaba. Tenía la capacidad de tomarme aparte sin levantar jamás la voz, sin tan siquiera manifestar enojo hacia mí. De alguna manera, después de reconvenirme en privado, podía reconstruirme con gran suavidad. Yo me marchaba caminando sobre algodones y pensando: vaya, tengo que portarme mejor la próxima vez. Él me inspiró de esta forma, por ser sus modales tan benignos. Sé que muchas personas que lean esto afirmarán justo lo contrario. El trato recibido de sus padres era todo menos amable.
pero a todos nos gusta ser tratados con benignidad. Una persona genuinamente amable es cosa rara. Me temo, pero la benignidad está unida a la paciencia y al aguante como manifestación del amor. La benignidad es un corolario de amor. El amor no es cruel. El amor no es malvado. Esto nos lleva a la frase siguiente de 1 Corintios 13:4. El amor no tiene envidia. Estoy impaciente por llegar al cielo y poder sentarme con el apóstol Pablo y formularle una tonelada de preguntas teológicas. ¿Por qué afirmaste esto? ¿Por qué lo colocaste en este orden? Por favor, explícame tu proceso de pensamiento. Es lo que hacemos cuando estudiamos las Escrituras. Intentamos entender el qué y el por qué de esta enseñanza. Sin embargo, esto me resulta un tanto discordante y extraño. Al principio de su exposición de la naturaleza del amor, Pablo pasa con rapidez de la paciencia y la benignidad, manifestaciones claras del amor, a la envidia. Tal vez su razón para actuar así esté relacionada con estar inmerso en una perspectiva de la realidad y de la virtud distinta a la de nuestra propia cultura. Considera las virtudes y los vicios que aparecen de manera destacada a lo largo de las Escrituras. Verás que la envidia es un pecado capital. Dios considera la envidia, los celos y la codicia como rasgos extraordinariamente destructivos para la sociedad y las relaciones humanas. No creo que tengamos la más mínima idea de cuánta destrucción se produce cada día motivada por la envidia. Una persona que envidia la posición, la reputación o las posesiones de otro, una nación que envidia la posición o las posesiones de otra, esto es lo que produce las polémicas y las guerras. Centenares de miles de personas mueren por el odio que impulsa a sus semejantes a matar y a robar, que nace de la envidia y de los celos. Piensa en lo malo que es robar. Tu vecino se esfuerza por ganar algún dinero, usa parte de este y compra algo para el disfrute de su familia. En cambio, tú no has trabajado para asegurarte ese dinero, pero quieres poseer lo que él tiene, de manera que se lo robas. Tomas algo que le pertenece a otra persona y lo utilizas para ti. ¿Cómo puede quien actúa así mirarse al espejo y ver reflejada otra cosa que no sea el egoísmo? ¿Cómo es posible que esas personas no sientan sino desprecio por sí mismas, sabiendo que están robando la propiedad de otro? Tal vez se justifiquen pensando, tengo derecho a esto y ellos no. Pero la envidia es lo que les mueve. Siento celos porque tú tengas algo que yo no poseo. En vez de ahorrar mi propio dinero para adquirirlo, te lo quito a ti. En un sentido, el vandalismo es peor que el robo. El vandalismo dice, no puedo robarte lo que tienes, no puedo conseguir lo que te pertenece. Pero si yo no puedo disfrutarlo, tampoco voy a dejar que tú lo hagas. ¿Por qué esa persona ve un bonito auto aparcado y le raya todo el lateral con la llave para estropearlo? ¿Qué placer saca alguien a romper o destruir la propiedad de otro? ¿Qué mueve a la persona a esta clase de conducta destructiva? La envidia. Si yo no puedo disfrutarlo, tú tampoco lo harás. La ética cristiana que yo sigo consiste en regocijarme si tú logras un ascenso y yo no. Tengo que gozarme si tú experimentas una bonanza de prosperidad y yo no. Tengo que llorar con los que lloran, regocijarme con los que se regocijan y desear tu bienestar por encima del mío. Romanos 12:15 y Filipenses 2:4. Jesús es nuestro ejemplo supremo.
Estuvo dispuesto a no procurarse una buena reputación, a vaciarse de su gloria, de sus posesiones y de sus tesoros para beneficio nuestro. 2 Corintios 8:9 y Filipenses 2, versículos 5 al 7. ¿Piensas que hay algo en nosotros que Jesús tenga que envidiar? ¿He hecho algo alguna vez de lo que Él tenga que sentir celos? Él no necesita sentir envidia. No es egoísta para querer algo que nos pertenezca. Por tanto, el amor no envidia, porque en la envidia no hay amor. ¿Cómo puedo amarte si codicio tu propiedad o tu posición y quiero robártelas para mi propia satisfacción? Eso no es amor. La envidia es totalmente incompatible con el amor. Observa lo que Pablo está haciendo en 1 Corintios 13:4. Alterna entre lo que llamamos el camino de la confirmación y el camino de la negación. Describe cómo es el amor cristiano. Primero nos indica las cosas positivas que hace y, a continuación, describe el amor mediante la negación. Si quieres estar seguro de entender el amor, aquí tienes lo que es y lo que no es. El amor es sufrido, el amor es benigno, pero el amor no tiene envidia. A la hora de comprender un concepto, es importante poder diferenciarlo de otra cosa. Buscamos similitudes y diferencias. Pablo nos proporciona ambas cosas en esta exposición de la naturaleza del amor. El fruto del amor humilde y del dominio propio. Proseguimos con 1 Corintios 13:4. El amor no es jactancioso, no se envanece. Se podría parafrasear: el amor no hace alardes, no se hincha de orgullo. Cuando hacemos ostentación de nuestro poder, belleza o riqueza, ¿qué clase de amor es ese? Si demostramos vanidad hacia los demás, ¿a quién estamos amando? A nosotros mismos. Queremos ser el centro de atención. La envidia, la vanidad y las muestras ostentosas de orgullo son expresiones de egoísmo. No están orientadas a los demás, sino a nosotros mismos. Cuando amamos a otras personas, no buscamos autoexaltarnos. En su lugar, procuraremos edificar al otro. Eso es el amor. Las escrituras tienen mucho que decir sobre el orgullo. Oímos la famosa expresión: al orgullo le sigue, que la mayoría de las personas añaden el fracaso. Pero esto no es cierto. Es una forma abreviada de la totalidad del proverbio. Lo que la Biblia declara respecto al orgullo es que al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Proverbios 16:18. Lo condensamos cuando sentenciamos: al orgullo le sigue el fracaso. Pero al orgullo le sigue la destrucción, anticipa el fracaso. Como explica Santiago en otro lugar, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Vemos estas características humanas contrastantes. El orgullo y la humildad son polos opuestos. La arrogancia y la altivez son rasgos vinculados a la idea del orgullo. Hemos de formular las siguientes preguntas. ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿De qué deberíamos sentirnos orgullosos? Pablo nos manda en otro lugar: el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. También nos enseña que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. En su lugar, deberíamos hacer una evaluación y una valoración sensata de quiénes somos, de nuestros puntos fuertes y de nuestras debilidades, de nuestros dones y de la carencia de estos. Romanos 12:3.
Deberíamos realizar una estimación sincera de nuestra propia capacidad. Una vez tengamos una apreciación exacta de nuestra valía y nuestras fuerzas, precisamos algún tipo de estándar por el cual mediarlas. La Biblia respalda dos modelos. En primer lugar, el nivel supremo por el cual se juzga toda virtud es Dios mismo. En segundo lugar, también consideramos de cerca la persona y la obra de Dios hombre. El ser humano perfecto, Jesús, si acudimos a estos estándares para medirnos, ¿cuál es la conclusión ineludible? No tenemos nada de lo que sentirnos orgullosos. Cuando nos comparamos con Dios, no es de sorprender que las Escrituras usen algunos de los términos más gráficos imaginables para describir la vileza de nuestra humanidad. No es una mera autodegradación lo que hace que un hombre del Antiguo Testamento exclame: «Soy gusano». Salmos 22:6. Esto parece denigrar el valor de la humanidad hasta confesar que somos tan viles como gusanos. Piensa en esa cosa serpentante y sucia llamada gusano. Pocas cosas son de más baja estima. Algunos personajes bíblicos se golpean el pecho y declaran: «Mas yo soy gusano». Jesús no se alejó mucho de esta clase de evaluación cuando contempló a algunos de sus contemporáneos y los llamó serpientes. Mateo 23:33. Juan Calvino pronunció en una ocasión un comentario provocador sobre los bebés cuando se refirió a la corrupción inherente de la raza humana. Estaba explicando cómo la humanidad nace en pecado original y el grado de nuestra depravación. Declaró que los bebés están tan contaminados como las ratas. He de dejar constancia aquí de que estoy rotundamente en desacuerdo con Juan Calvino en este tipo de comparación. Creo que es un desliz de la pluma del gran reformador, porque no le hace justicia a la rata. Es un insulto para el roedor. Este animal se limita a actuar como lo hacen los de su especie, obedece a las leyes de la naturaleza, escapa de los gatos, va en busca del queso y pasa tiempo hurgando en los vertederos de basura. Las ratas han sido creadas para esto. Sin embargo, la rata no se ha alzado en protesta contra su creador. Ningún roedor se vio involucrado en la conspiración para ejecutar al Hijo de Dios cuando estaba en la tierra. A las personas les preocupa la condición caída de la naturaleza y los problemas ecológicos que tenemos hoy con la contaminación. Si queremos deshacernos del mayor contaminador, no llamamos sencillamente al flautista y eliminamos a las ratas. Para purificar realmente este planeta, tendríamos que acabar con todos los seres humanos, porque la humanidad es la principal portadora de la impiedad y del mal en este mundo. No queremos contemplarnos en estas categorías, y por ellos nos horrorizamos cuando Calvino o yo hacemos tales comentarios. Ahora bien, es evidente que no pretendo sugerir que las ratas pertenezcan a una especie de un orden superior al de los seres humanos. La otra cara de la moneda es que la Biblia habla de la alta dignidad atribuida a la humanidad. Somos creados un poco inferiores a los ángeles en el orden de la creación. Salmos 8:5. Se nos ha otorgado dominio sobre las plantas y los animales, incluidas las ratas. Nuestro puesto en el universo es de un grado superior al de cualquier rata. Dios ha investido, sin lugar a duda, mayor dignidad en las personas que en las ratas. Y esto es lo que hace que nuestros pecados sean tan graves. El estatus mismo y la posición que Dios nos ha dado deberían hacernos profundamente agradecidos y humildes. El Creador nos ha dotado de un extraordinario nivel de dignidad,
pero se ha convertido en una ocasión para nuestro orgullo y nuestra imitación de Satanás mismo. Las Escrituras afirman que el pecado que indujo a Satanás, como ángel creado por encima del nivel de los seres humanos, a caer y a rebelarse contra Dios, fue su orgullo. Isaías 14, versículos 12 al 15 y Ezequiel 28, 12 al 19. Del mismo modo, el acercamiento básico de la serpiente a Adán y Eva en el jardín fue un llamado a su orgullo y una seducción de éste. ¿Recuerdas la invitación que le hizo a esta pareja, afirmando que si comían de aquel árbol serían como Dios? Génesis 3:5. El primer pecado de la raza humana fue uno de orgullo, un pecado de negarse a someterse humildemente a la autoridad divina. Si nos comparamos con el carácter de Dios, si miramos en el espejo de la santidad divina, deberíamos aprender la humildad. No tenemos nada del que jactarnos en términos de nuestra propia justicia, bondad o mérito. La Biblia no se preocupa solo de evaluarnos en contraste con el carácter de Dios, sino que también habla en ocasiones de nuestras relaciones entre nosotros mismos como seres humanos. Ahí, en las relaciones humanas, es donde el orgullo se vuelve significativamente destructivo. Ahí es donde el orgullo viola el amor. Cuando me dirige mi propio orgullo y no la humildad, empiezo a preferirme a las demás personas. Empiezo a buscar un estatus más alto, un nivel superior de poder, de aplauso, de honor del que corresponde por derecho. Cuando perseguimos esa honra y el éxito, solemos denigrar a aquellos que compiten y rivalizan con nosotros por posiciones de poder y honor. Empezamos a actuar de un modo altivo, mezquino y orgulloso hacia los demás. Esto de nuevo vincula el orgullo al egoísmo, porque ambos van de la mano, cuando lo que más nos preocupa es nosotros mismos. En este punto, el Nuevo Testamento presenta una ética radical. Establece un estándar opuesto a las costumbres y las prácticas de toda sociedad de este mundo. Nos enseña que deberíamos preferir la exaltación de los demás antes que la nuestra. Filipenses 2:3. Piensa en los fariseos y lo a menudo que Jesús los atacó por su orgullo. ¿Cómo lo manifestaban? Considera esta lista tomada de Mateo 23, versículos 1 al 12. Alargaban las filacterias de sus vestiduras, porque era el símbolo de su estatus. Buscaban el aplauso y la aclamación de los demás. Constantemente buscaban y maniobraban entre bastidores para conseguir los principales asientos en las sinagogas. Luchaban por controlar las posiciones de honor y autoridad. Estaban hinchados de orgullo y eran arrogantes. Y, por supuesto, odiaban a Cristo, porque Él vino como la revelación del verdadero estándar de justicia. Cuando apareció, la falsa manifestación que ellos hacían de la justicia se vio como una falsificación. Cristo, quien tenía gloria eterna e intrínseca, majestad y honor, renunció a hacerse una reputación. Estuvo dispuesto a dejar a un lado su gloria y su honra para servir y salvar. Escogió la humillación en vez de la exaltación con tal de redimirnos. Nosotros no elegimos nunca la humillación, huimos de la misma. Tenemos hambre y sed de exaltación. Nos gusta recibir honra, amamos el aplauso de las personas y ¿cuán peligroso puede ser esto? Las Escrituras afirman, por otra parte, que no debemos perseguir la honra, la gloria y el estatus, pero sí otorgárselo a los demás. En otras palabras, la Biblia nos exige honrar a quienes se lo merecen. Hemos de respetar a los magistrados civiles,
Primera de Pedro 2:17. Los niños deben honrar a sus padres. Éxodo 20:12. El estudiante ha de reverenciar a su maestro. El empleado tiene que honrar a su patrón. En algunos lugares somos nosotros quienes debemos recibir honra. En otros somos quienes debemos brindarla. Ambas cosas deben ser según lo que Dios ha establecido en nuestras relaciones. Cuando nos negamos a dar honra donde ésta corresponde, el orgullo conduce a la destrucción. Nos ponemos con arrogancia y altivez por encima de donde uno corresponde. Debemos reconocer que existe una fina línea entre la confianza en uno mismo y la autosuficiencia. En sentido virtuoso, lo primero consiste en efectuar una valoración juiciosa de nuestras propias capacidades. La arrogancia suele proceder de la inseguridad, cuando no tenemos confianza, pero fingimos poseerla, o intentamos imponérsela a otras personas mediante la intimidación. El amor no es así, no es engreído. No hace una manifestación ostentosa del estatus, la riqueza, los dones o el poder propio. Amar es ser humilde como Cristo lo fue. Piensa en cuánta destrucción ha sobrevenido en tu vida por culpa de tu orgullo y por el de otros. El único antídoto, la única cura para este mal es comprender dos cosas: quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuanto más entendemos el carácter divino y quiénes somos nosotros con respecto a Él, más dispuestos estaremos a producir el fruto del espíritu del amor humilde, y más moldeados seremos con este fin. El fruto del dominio propio. En 1 Corintios 13:5, Pablo escribe: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Algunas traducciones vierten que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera, como la versión Nueva Traducción Viviente. Debemos considerar las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Quienes poseen la virtud del dominio propio se comportan del modo adecuado a las diversas situaciones en las que se encuentren. No deberíamos ser pendencieros, deberíamos respetar las opiniones de otros cuando disientan con nuestro criterio. Debemos reconocer que podemos aprender de cualquiera. Todo cristiano debería ser una persona enseñable. No quiero decir que solo un profesor, un pastor o sus padres puedan educarlos. También puedes aprender de tus hijos y de tus amigos y hasta de tus enemigos. Hay cosas que yo domino a un nivel superior de maestría que otras personas, pero jamás he conocido a alguien que no sepa de algo en un grado mucho mayor que yo. Puedo aprender una nueva percepción de la vida, un arte, una habilidad o una idea de cada ser humano que he conocido. Pero si nos encerramos en nosotros mismos y nos perdemos la belleza que Dios ha colocado en cualquier otra criatura, no seremos capaces de aprender nada de ellos. Por consiguiente, el amor es humilde, procura los intereses de los demás, y este tipo de amor es un fruto del Espíritu. No es algo que produzcamos en nosotros mismos. Conforme seguimos buscando las pruebas externas de la fe, la vara de medir por la cual determinamos el crecimiento espiritual se ve con mayor claridad en el fruto del Espíritu. Hemos dedicado este capítulo a pensar principalmente en el amor, porque es el mayor de estos. 1 Corintios 13:13.